Parece. 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 Gatorade es la ciencia de la hidratación para alcanzar la grandeza. Mi nombre es Juan Diego Parraga, soy médico del deporte. Agradecerle a Medco por la invitación a ser ponente de este congreso tan importante con grandes expositores. Me han pedido el favor de que les hable sobre mi experiencia en los protocolos COVID-19 en grandes eventos, debido a mi cargo en el Comité Olímpico y en el Ministerio del Deporte, donde he sido el enlace COVID para estos grandes eventos. Ahora, pues vamos a iniciar mostrándoles lo que es el contenido, cómo he estructurado la charla y la he estructurado específicamente con esta forma como de embudo, mostrando cómo hemos pasado de un cierre total a abrirnos hacia una normalidad. Entonces, durante la charla vamos a ir viendo cómo se reactivaron primero unas grandes competencias, después una reactivación total. Ahora estamos pendientes de la presencia de público y finalmente pues llegaremos a una nueva normalidad, como en algún momento decía el gobierno. Quiero iniciar con esta frase de la escritora Vivian Green. Ella nos dice que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. ¿Y por qué la traigo? Porque quiero hacer una analogía entre lo que ella llama lluvia y lo que nosotros llamamos COVID. El COVID sería esa tormenta en la que inicialmente nos encerramos, nos aislamos y buscamos, tal vez con demasiado temor, guardarnos. Y ahora estamos intentando aprender a bailar bajo esa lluvia, bajo la epidemia, cómo compartarnos con esa lluvia, cómo poder interactuar con la pandemia. Y en eso estamos. Y el deporte es un claro ejemplo de cómo nos hemos ido abriendo hacia ese bailar bajo la lluvia. Entonces, iniciando, pues lo que hablábamos es la reactivación. Esa reactivación inicialmente se dio para los deportes con el músculo financiero, es decir, el fútbol profesional, el baloncesto, específicamente en la NBA, y en el tenis y el ciclismo en el Tour de Francia. La medida que ellos escogieron fue una medida de burbuja, donde se aislaban del resto del mundo para poder competir. Eh, Traigo el de la NBA porque la NBA fue una burbuja extremadamente costosa, pero con unos resultados impresionantes. Ellos no tuvieron ningún caso positivo. Sí tuvieron la expulsión de una persona que no cumplió los protocolos, pero normalmente sí, el resto de la gente lo cumplió y con un resultado magnífico, sin ningún contagio para ellos. El Tour de Francia también hizo el modelo burbuja con unos resultados aceptables. Sí se presentaron algunos positivos, pero ningún positivo dentro de los equipos deportivos, dentro de los ciclistas. Aquí llamo la atención porque el Tour de Francia y la Vuelta a España comparten dueño, comparten organización. Se implantó la misma burbuja, el mismo protocolo, pero el protocolo en la Vuelta a España no dio los mismos resultados que en el Tour de Francia, resultando con algunos contagios y la expulsión de 2 equipos en medio de la competencia. Las ligas europeas de fútbol también implementaron sus protocolos COVID, con una medida de aislamiento, con unas pruebas seriadas, y empezaron a trabajar a puerta cerrada para reactivar lo que fue la finalización de las ligas que habían iniciado y que tocó suspenderlas en medio de la pandemia. El tenis poco a poco se fue reactivando. Aquí un exponente, por así llamarlo, me van a perdonar, negativo, es Novak Djokovic, quien siempre ha dicho que no creía en el virus y organizó un torneo allí en Serbia, en su país natal, con presencia de público, con desafortunado resultado de que tanto él, su familia, muchos de los tenistas y gran parte del público resultó positivo al final del evento. Entonces, pues la idea es que esto es real, esto sucede y debemos mantener las medidas de bioseguridad, debemos cumplir los protocolos de bioseguridad que se establecen.
Luego pasamos a una reactivación total. La reactivación total, pues obviamente estaba encaminada a la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron suspendidos en 2020 y aplazados para el 2021. Todo el proceso de clasificación a Tokio se vio suspendido. Y para este 2021 se iniciaron esos procesos de clasificación a Tokio, buscando completar todo lo que eran las delegaciones y los deportistas que iban o podían participar por sus resultados deportivos aquí en Tokio. También les voy a hablar de lo que sucedió en los Juegos Mundiales, en los Campeonatos Mundiales de Atletismo en Nairobi, Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo, y lo que está planificado para los Juegos de Panamericanos Junior, que Colombia será sede aquí en Cali. Entonces, vamos a hablar inicialmente con lo que sucedió en Tokio. Aquí en Tokio, normalmente los Juegos Olímpicos recaen sobre, la organización recae sobre el Comité Olímpico Internacional y pues con la ayuda de la ciudad sede y se articulan de alguna forma para hacer, pero todo lo que es la reglamentación, convivencia, está en manos del Comité Olímpico. Para que Tokio 2020 pudiera realizarse, el gobierno de Japón entró a la organización y entró porque se presentó un rechazo importante de la población japonesa a la realización de los Juegos. Ellos pensaban que el hecho de concentrar delegaciones de todo el mundo era también concentrar todas las variantes del virus en la ciudad de Tokio, que para ese entonces también tenía un bajo índice de vacunación. Entonces ellos consideraban que iban a estar en riesgo. Para ello, el gobierno japonés, intentando solventar o calmar un poco los ánimos, decide entrar a la organización de frente y poner unos requisitos para que los juegos se pudieran realizar. Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que hicieron fue unirse y crear todas esas figuras que intervendrían en el protocolo. El gobierno de Japón, el Playbook, que es como el manual de comportamiento que tienen todos los grandes eventos, entre ellos los Juegos Olímpicos. Este Playbook era pues, específico, tenía un montón de normas a nivel COVID. Normalmente siempre existe el Playbook, pero aquí estábamos vinculados al COVID. Se crea la figura del CLO, que es el oficial COVID, el enlace COVID para cada una de las delegaciones, y esta es la persona que va a tener a cargo cada comité nacional, cada comité olímpico nacional debería tener un oficial COVID nombrado para que estuviera a cargo de toda la delegación. Y esta persona era la que interactuaba tanto con la organización como con el gobierno japonés en cuanto a los casos de resultados. Entonces les voy a empezar mostrando lo que hizo el gobierno japonés. El gobierno japonés creó una plataforma que se llama ICON, en donde deberíamos subir toda la información paso a paso de toda nuestra delegación. Y aquí además nos iban a ir reportando los resultados de las pruebas, el caso que hubiera un contacto estrecho, cómo actuar y todos los que estarían aquí en los incidentes, todo lo que tiene que ver con la administración de salud en torno al COVID que podría tener nuestra delegación. Para subir los datos, hay un formato que se llamaba el Activity Plan, que es una hoja de Excel con dos pestañas. Esta es la primera, este es un instructivo de cómo se llenaba. En esta primera, lo que aparecía es, yo tendría que colocar dónde voy a estar, a dónde voy a entrar. Entonces, voy a estar en la acomodación, pues en la Villa Olímpica, en qué sitios o en qué escenarios deportivos voy a competir. Solamente podría entrar a esos escenarios y los otros son los sitios de entrenamiento. Entonces, esos sitios de entrenamiento también tenían que estar listados aquí. Yo no podría ir con mi acreditación a ningún otro sitio de los que no apareciera aquí en mi Activity Plan. Cada persona tenía un Activity Plan. Algunas delegaciones, incluyendo la nuestra, Colombia, hizo algunos campamentos preparatorios dentro del mismo Japón. Aquí tendríamos que decir a qué ciudad íbamos a llegar, cómo nos íbamos a transportar desde esa ciudad a Tokio, en qué fechas, cuáles eran los sitios donde nos íbamos a quedar y cómo íbamos a actuar en esa ciudad de concentración. Todo eso tenía que estar supremamente claro. La segunda hoja era esta, donde pues estaban listadas las personas que tenían en común esa primera hoja.
Y aquí hay que llamar la atención en dos cosas. Primero, el gobierno japonés solicitaba una prueba de PCR en 96 y 72 horas antes del vuelo, o unas pruebas con mayor frecuencia, de acuerdo si había estado en un listado de países que ellos tenían los 14 días previos a la llegada a Japón. Uno de ellos es el Reino Unido. Para esas personas que participaron allí, o que estaban en Reino Unido y volaban directo a Japón, o aviones sin volar directo, pero pasaron por el Reino Unido 14 días previos a la realización de los juegos, ellos tenían que presentar 4 pruebas: 96, 72, 48 y 24 horas antes del vuelo, todas negativas para poder entrar. Esto porque el gobierno japonés para ese momento había colocado en unos listados la situación epidemiológica de esos países. Repito, un ejemplo, el Reino Unido. Esas pruebas, ¿quién las hacía? Pues las hacía cada comité internacional, pero el gobierno japonés, a través de sus embajadas alrededor del mundo, escogió una serie de laboratorios que eran los acreditados por el gobierno japonés para realizar las pruebas. No se podía hacer la prueba en cualquier laboratorio. Y nos daba un formato que tenía que ser diligenciado por el mismo laboratorio. Eso nos llevaba a que nosotros teníamos concentraciones en equipos de algunos participantes en diferentes países del mundo, y tendríamos que buscar cuáles fueron los laboratorios acreditados para ese país, para que nosotros pudiéramos llevarlos a nuestros atletas a que se hicieran las pruebas allí y poder cumplir con ese requisito. Esta es una gráfica que he tomado del playbook. Es una gráfica que resume bastante bien lo que consiste, en qué consistía todo ese esquema de protocolo que ellos montaron, ¿no? Entonces, nosotros, el Activity Plan, que es las hojas que les acabo de mostrar, deberían ser entregadas al gobierno japonés con una antelación de un mes. Desafortunadamente, esto se hacía supremamente largo y tedioso, y ellos no cumplían con los tiempos para revisión y tal de toda esa información de todos los países del mundo. O sea, Colombia, solo Colombia con 70 atletas pudo haber enviado unos 40 o 50 activity plans. Entonces, eran, era un trabajo enorme de mucha hormiguita, que hizo que fuera muy difícil que se cumplieran esos días por parte de la organización. Luego, 14 días antes del inicio del evento, teníamos que empezar a hacer un autocontrol, automonitoreo de los síntomas respiratorios, para estar a ver si estábamos bien o no. Y 7 días antes del viaje teníamos que descargar unas aplicaciones que ellos diseñaron. La primera, y tal vez más importante durante los juegos, fue la aplicación del OCHA. OCHA era una aplicación en la que uno tenía que diligenciar el registro de síntomas diarios, tenía que subir el resultado de las pruebas previo al viaje. Eh, bueno, estaban todos los datos de identificación y tal, el número credencial, tal. Y además tenía la particularidad que nos permitía conocer la ocupación en vivo del restaurante y el gimnasio, que eran las zonas comunes para todos los miembros de las delegaciones que estaban en Tokio. La otra aplicación, que esta es del gobierno japonés, también llenaba los síntomas diarios, y aparentemente tenía un sistema de GPS incluido, donde te decía si tú estabas o no en los sitios donde supuestamente habías dicho que podías estar en el Activity Plan. Luego, pues ya haciendo el abordaje final, 96 y 72 horas las pruebas de PCR, como les dije, en los laboratorios que ellos diseñaron, para llegar al aeropuerto y volar. Una vez allí en Tokio aterrizando, había que hacer un montón de pasos. Ellos son muy metódicos, muy estrictos en su seguir, en su paso a paso, y las colas de espera para poder salir del aeropuerto llegaban incluso hasta las 6 horas en la mayoría de los casos. BMX en Colombia tardó 8 horas en salir del aeropuerto. Entonces, lo que hacían era revisar en muchos pasos la misma documentación varias veces. Cruzaban fechas, cruzaban vuelos, cruzaban toda la información que el Comité Olímpico había entregado con todos los datos, y lo volvíamos a hacer. Y finalmente se hacía una prueba allí en el aeropuerto, una prueba de tamizaje,
para determinar si podías entrar o no a Tokio. En caso que esa prueba saliera positiva, el deportista o la persona que saliese positiva era trasladado a un hotel cerca del aeropuerto, del cual no podía salir, y al cabo de su periodo de aislamiento obligatorio, lo regresaban a su país. Una vez en la Villa Olímpica, los controles se hacían de antígenos. Nosotros presentamos pruebas de PCR, pero en la Villa se hacían antígenos diarios. Los antígenos diarios eran pruebas en saliva, se recogían en saliva. Muchos dicen, menos mal no era con la nariz, de acuerdo, menos mal no eran pruebas de hisopado nasofaríngeo, pero recoger la muestra de saliva no era tan sencillo tampoco. Entonces, ahí hubo algunas cosas que quitarnos. Entonces, cada deportista debería presentar prueba diaria, independientemente si duraba 3 días, 5 o 15 días en la concentración, o, por ejemplo, el staff que duraba todos los días, todo el tiempo de duración de los juegos, estuvo allí en los juegos, ellos deberían presentar igualmente pruebas diarias de salida. ¿Qué pasaba si salía un positivo? Pues el manejo era, para confirmar el positivo del antígeno, se hacía una prueba de PCR, primero que todo. A ese positivo del antígeno se le llevaba aislamiento, hay un aislamiento diseñado dentro de la misma villa deportiva, de la Villa Olímpica, perdón, y se le hacía la prueba de confirmación con una PCR. Si esa PCR salía positiva, entonces se determinaban todos los contactos estrechos que esa persona había tenido, entre ellos pues compañeros de delegación o rivales de competencia que hubiera tenido en ese lapso de tiempo. Entonces, a esas personas contactos estrechos nuevamente se les hacía PCR y si fuesen negativos los contactos estrechos, los dejaban ir a los sitios de acomodación de cada una de las delegaciones, pero deberían permanecer en aislamiento. No tenían autorizado ni salir al gimnasio ni salir al comedor. Les llevaban las comidas allí a la habitación y solo podían salir a competir sin hacer uso de los transportes oficiales para todo el mundo. A ellos les destinaban un carro especial en los que los transportaba ida y vuelta al escenario deportivo para que pudieran competir, siempre y cuando estuvieran negativos. Quien estaba positivo obviamente no podía competir. Este es el registro tomado el 31 de julio. Había unas reuniones cada 4 o 5 días en el Comité Olímpico con los diferentes médicos de los comités nacionales. Y esta es el 31 de julio porque fue la última reunión que se realizó. En total, pues ustedes ven, hubo 299 casos. De esos 299, 105, solamente 105 fueron eh, eh, positivos en la villa. No solo se hacían pruebas en la Villa Olímpica, también en los sitios de competencia se hacían pruebas como en golf y ciclismo, que eran sitios un poquito más alejados. Lo importante es que la gran mayoría de los positivos no eran deportistas, la gran mayoría de los positivos era personal japonés del staff para los juegos. Y sobre todo lo más importante es que afortunadamente no se presentó ningún deceso, ninguna muerte que lamentar por el COVID. Muchos errores, tal vez, una planeación muy ambiciosa que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo. Pero también les digo que probablemente si se hubiese realizado los juegos en otra ciudad o en otro país, que no fuera ese tan estricto y tan apegado a las normas, probablemente esos resultados no hubieran sido tan buenos. Luego, pues como les contaba, el siguiente evento que se realizó 15 días después fue los Campeonatos del Mundo Sub-21 de Nairobi, de atletismo. En ellos hubo una cosa buena, seguíamos manteniendo el módulo burbuja y en Tokio se detectó que no todo el mundo estaba suministraba las pruebas diarias de saliva y no había cómo controlarlo. Solo se detectó al final cuando necesitaban los certificados de salida del país que no todo el mundo recogía las pruebas. Había incluso gente que nunca recogió la saliva diaria. Pero era difícil controlar en una delegación de 200 personas, ni se digan las enormes como Brasil o Estados Unidos o China, que tenían un montón de gente. Entonces, ellos crean un modelo de credenciales electrónicas, en la cual yo hago una prueba de antígenos, y la prueba de antígenos es negativa, mi credencial se activa para el día siguiente. Si esa credencial, si a mí obtuviera un resultado positivo,
esa credencial quedaba invalidada y ya no podía entrar a ninguna parte. Y me daban, un aislamiento. En cuanto al aforo, pues ellos ya permitieron la presencia de público, lo cual generó ciertas suspicacias porque, o inconformidad más que suspicacias entre los deportistas, porque ellos decían que ellos estaban completamente testeados, aislados, en una serie de condiciones muy diferentes, pero que los llevan al estadio donde entraba un montón de gente sin ningún tipo de prevención, ni control, ni prueba para que estuvieran allí compartiendo el escenario con ellos. En cuanto a los Juegos Panamericanos de Junior, próximos a realizarse el 25 de noviembre, 5 de diciembre, en los cuales somos sede y le estamos botándole toda la fuerza para que salga supremamente bien, la organización de Panam Sports ha determinado que deberíamos volver al modelo del CLEO por delegación, que consideran que es un enlace importante en el manejo del COVID, sobre todo en el tema educacional, es muy importante. Y aquí introducen varios requisitos. Primero, las burbujas, no hay una villa olímpica, lo que tenemos es una distribución de varios hoteles, y esos varios hoteles sí tienen una burbuja interna. Entonces, ahí es donde debemos estar pendientes de que nadie salga ni nadie entre ajeno a la organización de esos hoteles. Se exige un esquema completo de vacunación, no sirve esquemas parciales. Para participar, todo mayor de 18 años debe mostrar sus esquemas de vacunación. ¿Cuáles vacunas? Se aceptan todas las vacunas aplicadas en el continente. No importa si son la rusa, la china, la cubana, no importa. Todas, o sea, son válidas porque así lo determinó la organización. Y lo que hacemos es una prueba PCR 72 horas antes del ingreso a competencia y controles con pruebas de antígenos cada 3-4 días durante los Juegos para todo el mundo. Tenemos lo mismo, hay un aislamiento para los positivos, ya todas las normas son de acuerdo a las reglamentadas por el Ministerio de Salud, de tal forma que si tuviésemos un positivo debía aislamiento durante 10 días, en Tokio eran 14 porque eran las normas de la Organización Mundial de la Salud, aquí solamente serán durante 10 días, obviamente si al término de los 10 días persiste asintomático. Aquí vamos a tener la presencia de público. La presencia de público, la organización determinó que solamente era el 50% del aforo de los recintos, de los diferentes escenarios. Y además, el público, después de la publicación del último decreto del Gobierno Nacional del pasado 3 de noviembre, está obligado a presentar el carnet de vacunación para poder asistir como público al evento. También quiero contarles ya como el intrínculis de lo que nos toca a nosotros aquí desde el Comité Olímpico y del Ministerio del Deporte, cada vez que una delegación va a salir. Este es el listado de países, de todos los países del mundo, y lo que pide en su momento, ¿sí? Quién pide antígenos en saliva, o quién pide PCRs, o quién pide carnet de vacunación. Esto se debe actualizar casi que semanalmente, porque semanalmente cada país va cambiando sus medidas o sus exigencias para la entrada. Entonces nosotros, además del control de pruebas de tamizaje, también tenemos que tener el control de las pruebas de las vacunas. ¿Qué países nos las exigen? ¿Qué vacunas exigen o no exigen? Todo esto para que nuestras delegaciones puedan desplazarse al exterior. Entonces, es un trabajo arduo que se nos ha adicionado a todo lo que era el médico, el deporte del equipo, ¿no? Todo lo que implicaba lesiones, prevención, seguimiento, pues ahora tenemos que agregarle toda esta batería de información para poder hacer los viajes. Finalizando, este es el equipo de ciencias aplicadas que participó por Colombia en los Juegos Olímpicos. Estábamos conformados por 5 médicos, 5 oficios y una psicóloga. Seguro que dimos lo mejor de nosotros para que todos ustedes, los médicos del deporte y el personal de las ciencias aplicadas del país, se sintieran muy bien representados allí en Tokio. Esto es todo, un gran saludo, les dejo mi correo por si tienen cualquier duda y estoy para servirles en lo que necesiten. Muchas gracias.